Hola, mi nombre es Ari Rafael Becerril Soto y hoy hablaré sobre la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado social y político que tuvo importancia significativa en la historia de México. Inició el 20 de noviembre de 1910 y finalizó en 1917. Con la creación de la Constitución Mexicana, se trata de una de las primeras revoluciones del siglo XX y sus consecuencias desencadenaron un nuevo sistema político, social para el país. Pero para tener un buen entendimiento sobre cómo es que se desató el conflicto, primero tenemos que entender qué es el contexto histórico, social, político, económico y cultural de la nación. El porfiriato así es como se le conoció. El régimen dictatorial que llevó el presidente Porfirio Díaz se colocó en el poder en 1876 y ahí se mantuvo por 36 años hasta 1911. Es el antecedente político más importante, aunque durante su gobierno el país tuvo prosperidad económica. El pueblo mexicano no estaba a favor de su presidencia por la desigualdad que sus políticas mostraban ante la clase baja. Además, en varias ocasiones prometió dejar el cargo, pero solo manipulaba los resultados para ser elegido de nuevo. Alrededor del 90% de la población mexicana en ese momento prefería a la clase norteamericana que a la nacional, la mayoría siendo campesinos y obreros. Sin embargo, se prefería a la capital extranjero antes que el nacional, resultando en extrema pobreza del pueblo. Los extranjeros pasaron a ser dueños de las tierras y los mexicanos a trabajar para ellos durante jornadas muy largas y con salarios escasos. No existían leyes para proteger a los trabajadores ante el maltrato y el abuso que sufrían en sus condiciones laborales. Por otro lado, el sistema político de dictadura causó casos de corrupción y distribución desigualdad de las riquezas. Estas se destinaban a unos pocos que solían ser extranjeros, estadounidenses y europeos, con los que se hacían acuerdos, o también se destinaban a la familia o amigos del presidente. El general Porfirio Díaz, sumado a esto una serie de cambios climáticos que afectaban a los cultivos, resultaba en que todo el país no tuviese dinero suficiente para comer. El descontento de los mexicanos solo aumentaba. En 1908, Porfirio Díaz declaró que ya estaba cansado del poder, en que el país debía buscar su reemplazo. Eso fue suficiente para que Francisco Ignacio Madero se postulara como candidato para la presidencia con su famoso lema sufragio efecto. No así, en abril de 1910, Madero es elegido candidato. Al ver su popularidad entre el pueblo, los porfiristas decidieron actuar. En junio de ese mismo año, Madero es aprehendido en Monterrey y llevado a prisión. Mientras que estuvo encarcelado, Díaz declaró su triunfo en las elecciones. En octubre de 1910, Madero salió de la cárcel y se trasladó a Estados Unidos, donde proclamó el Plan de San Luis Potosí. En él, Madero citaba al pueblo mexicano a levantarse en armas contra Porfirio Díaz y que se estableciera en las elecciones libres y así como leyes para proteger a los trabajadores. El 20 de noviembre de 1910, el país se levantó contra él. Se dieron varios brotes rebeldes en el norte del país, encabezados por el Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata. A principios de 1911, Madero cruzó la frontera para ponerse al frente de la revolución. En el norte continuaban los levantamientos y brotes rebeldes. Ante la rebelión del pueblo, Porfirio Díaz fue consciente de que su poder lentamente caía. Él que no podía continuar más, aunque intentó defender su posición. Por lo tanto, en mayo de 1911, Díaz y Madero firmaron los tratados paz conocido como los Tratados de Ciudad Juárez, y el 25 de mayo del día
renuncia a la presidencia de México y partió al exilio. Murió en Francia en 1915. El 7 de junio de 1911, Francisco Ignacio Madero hizo una entrada triunfal en la Ciudad de México, dando así fin al porfiriato. En octubre de ese mismo año se celebraron las primeras elecciones libres. Para elegir al presidente Madero se postuló al candidato prometiendo una reforma agraria para proteger a los trabajadores ante la ley. El 6 de noviembre Madero es elegido presidente y toma el poder, solo que al llegar al cargo, un Madero decidió disolver el ejército revolucionario y no cumplió con lo prometido reforma agraria. Esta ocasión disgustó ante todos los líderes de la División del Norte, los que encabezaban los brotes rebeldes. Emiliano Zapata proclamó en noviembre de 1911 el Plan de Ayala contra Madero, por haber incumplido sus promesas y por haber causado más desigualdad en la sociedad mexicana. El plan proponía derrocar